Hola, muy buenos días a todos. Feliz día del apóstol Santiago, patrono de España. ¿eh? Hoy es día 25 de julio, martes, y estamos en la semana 16ª del tiempo ordinario. Celebramos la fiesta del apóstol Santiago, el patrono principal de España. Un patrono es un santo que consideramos cercano por algún motivo, al que por sus características especiales tomamos como ejemplo de vida evangélica y confiamos también que interceda por nosotros. El nuestro es nada menos que un apóstol y además uno de los tres más cercanos que acompañaban a Jesús en momentos tan importantes como la transfiguración o la oración de Gesemaní. Santiago el mayor era hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo, el padre, pescadores de Besaida, como Pedro y Andrés. Estos datos del Nuevo Testamento son más ciertos y sólidos que los que luego añadió la tradición. Pero bueno, ahí está la gran basílica, catedral de Santiago en Compostela, ¿no? Santiago predicó la fe en España, la Hispania de entonces, y que después de su muerte, su cuerpo pues fue llevado hasta la región de Galicia, en la parte más occidental de Europa. Es muy antigua la tradición que afirma que su cuerpo está enterrado en Santiago de Compostela. Esta ciudad se convirtió durante la Edad Media en un lugar famoso de peregrinación para toda Europa, con Roma y Jerusalén, o Jerusalén y Roma, Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Cada vez que la fecha del 25 de julio cae en domingo, por una bula antiquísima que el Papa Alejandro III en 1181 concedió a Compostela, se celebra el Año Santo Jacobeo, en el que se multiplican las peregrinaciones al sepulcro del apóstol, ¿no? Y todos sabemos pues lo que significa el camino de Santiago, y bueno, pues también cuánta gente lo hace con verdadero espíritu de fe y de conversión y de sacrificio, ¿eh? Aunque evidentemente hay muchas posibilidades de hacer el camino, ¿no? Donde celebramos la fiesta de Santiago con categoría de solemnidad, leemos las tres lecturas y si no, pues solamente una lectura, la lectura del libro de los Hechos, y luego el Evangelio que es Mateo 20, del 20 al 28. Mi cáliz lo beberéis, ¿no? En el Evangelio no se ocultan algunos rasgos no demasiado favorables de Santiago. Como su hermano Juan, aparece en la escena de hoy, ambicioso, buscando grandeza y poder. La petición la pone Mateo en labios de su madre, Salomé, su padre Zebedeo, su madre Salomé. Pero no andarían lejos los demás, para irritación de todos, ¿no? Que también hubieran querido pedir lo mismo. Quienes nos alegramos de tener a Santiago como patrono debemos aprender de él a dar valiente testimonio de Cristo en medio de una sociedad secularizada y preocupada por otros valores. A él las autoridades no le dejaban hablar del resucitado, pero obedeció antes a Dios que a los hombres y siguió anunciándole hasta la muerte. La sociedad de la que formamos parte no está precisamente muy predispuesta a la fe cristiana y a los valores del Evangelio. Incluso puede ejercer una más o menos solapada persecución sobre los seguidores de Jesús. ¿Cómo reaccionamos ante esta pérdida de fe y ante estas dificultades? ¿Nos dejamos intimidar por el mundo o de verdad obedecemos antes a Dios que a los hombres? El ejemplo de Santiago nos invita a ser fieles a Cristo y a difundir esta fe en torno nuestro. Que sea cierto cuanto pedimos en la misa para los pueblos de los que Santiago es patrono, que su martirio sea fortalecida tu iglesia, que por su martirio sea fortalecida tu iglesia, y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo, y que con su guía y patrocinio se conserva la fe en España
y en los pueblos hermanos, y se dilate por toda la tierra. Hemos de estar dispuestos a dar este testimonio incluso cuando de por medio hay, como nos ha anunciado Pablo, humillaciones, sufrimientos, persecuciones y hasta muerte. Igual que Santiago, que se dejó conquistar por Cristo y luego fue su testigo con todas las consecuencias. Debemos aprender otra lección de Santiago, su maduración espiritual, hasta llegar al estilo de la humildad servicial que le enseñó Jesús. Los discípulos del Maestro no están en la comunidad, en la sociedad, para ser servidos, sino para servir. Y deben ser los últimos, los servidores de los demás, si quieren de verdad ser primeros. Por temperamento, Santiago era más bien impetuoso. Cuando un pueblo de Samaria no los quiso acoger, él y su hermano, Juan, querían hacer bajar fuego del cielo sobre aquella región, y Jesús les tuvo que calmar. Eran en verdad los hijos del trueno, Boanerges. En el Evangelio hemos visto en él otro defecto, la ambición, el deseo de ocupar los primeros lugares. ¿Qué actitudes antievangélicas debemos nosotros corregir para ir adquiriendo la mentalidad y el estilo de vida de Cristo Jesús? ¿Somos violentos como los hijos del trueno o ambiciosos o interesados? Este proceso de maduración es la mejor peregrinación y camino que podemos emprender los patrocinados por Santiago. Como él tuvo que dejar atrás las miras de prestigio y de poder para pasar a una actitud de servicio y testimonio, también nosotros debemos ir madurando en nuestro seguimiento de Cristo, ¿no? En fin, tu apóstol Santiago alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, ¿no? Santiago fue alguien que se convirtió, que cambió de vida, que de ser una persona ambiciosa, pues fue una persona que se entregó totalmente a la causa de Cristo, ¿no? Pasó a ser el primero de los apóstoles que murió por confesar su fe en el Señor Jesús. De tener delirios de grandeza, pasó a darse cuenta de que era una simple vasija de barro en la que Cristo había depositado el tesoro del Evangelio para que fuera llevado a muchos lugares. Por eso, comprendiendo que debía obedecer a Dios antes que a los hombres, entregó su vida bebiendo el cáliz del Señor, es decir, derramando su sangre. A lo mejor deberíamos meternos hoy dentro de los pensamientos de Santiago y ver qué pasaba por su cabeza en aquel momento. Seguro que no fue un momento fácil para él, el de su muerte violenta. Debía tener en aquellos instantes una fortaleza, una fe y una esperanza tremenda en Dios, para no renegar de Cristo y mantenerse firme. Igual estaba diciendo a Jesús en sus adentros: ahora entiendo lo que me decías de que si era capaz de beber tu cáliz y de bautizarme con tu bautismo de sangre. O podía estar pidiéndole fuerzas para no echarse atrás. La cosa está en que Santiago, al final, de ser hombre ambicioso y de ser un mal genio, de cuidado, descrito en el Evangelio, pasó a ser testigo fiel de Cristo, poniendo con su martirio el colofón al encargo que el Maestro le había hecho de ser su testigo y de llevar la buena noticia a todos los pueblos. De hecho, según la tradición, llevó esta buena noticia hasta el finis terrae, es decir, el final de la tierra, en las costas galaicas de Hispania, tarea que parece ser que le dio bastantes disgustos y que le hizo desanimarse, que según se cuenta en el Evangelio, no calaba en las gentes, el Evangelio no calaba en las gentes de Hispania, y por eso la aparición a orillas del Ebro de la Virgen María, ¿no?, que fue para él aliento y sostén. De hecho, ella vino para darle ánimos, para consolarle y para que no se viniera abajo. Nosotros también necesitamos sentarnos a las orillas de nuestro río particular y sentir la presencia también de María, estrella de la nueva evangelización,
que nos anima a seguir adelante para que, a ejemplo del apóstol Santiago, no nos rindamos y seamos fieles a Cristo hasta el final de nuestra vida. Porque teniendo a Dios de nuestra parte, nos podrán apretar por todas partes, pero no podrán con nosotros. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Muchísimas felicidades a todos en esta fiesta del patrono principal de España. Y muchísimas felicidades a todos los que llevan el nombre de Santiago. También Santiago, Jacobo, Jacob, Jaime, todos esos celebran su fiesta precisamente en este día. Así que felicidades a todos. Pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.